Bueno, mi gente, les doy la bienvenida a Nuestra Orilla, una serie sonora que explora las historias de un territorio del que se habla mucho, pero al que se le escucha muy poco. Mi nombre es Ana Luisa Ramírez Flores y aquí empieza el 5º episodio, El Abandono. Era 1996 cuando terminé mi primer año de bachillerato en Río Sucio. Tenía 12 años. A finales de ese año la cosa empezó a ponerse fea en todo el Bajo Atrato. Circulaba mucho rumor, mucho cuchicheo. Que al pueblo se lo iba a tomar la guerrilla, que a fulanito lo habían amenazado, que los mochacabezas iban a llegar. ¿Se acuerdan que en otros episodios les conté sobre la gran riqueza del Chocó y de cómo desde la época colonial quienes gobiernan han visto nuestra región como el patio de atrás? Pues esa desatención facilitó la existencia de grupos armados al margen de la ley. Por ejemplo, la FARC tuvieron presencia aquí en el Bajo Atrato. Ellos andaban en su monte y de vez en cuando se aparecían en las comunidades ofreciendo cosas para ganar la confianza de la gente, o pidiendo disque contribuciones, o echando sus discursos para convencer a los más pelados de irse con ellos. No nos quedaba mucha alternativa, sino cumplir sus cosas, porque cuando alguien llega pidiendo favores con un fusil en la mano, ¿quién puede decir que no? Yo me fui a pasar las vacaciones de fin de año a Chicago. Pero el ambiente no era el de siempre. Se sentía todo muy pesado. La gente estaba muy pendiente de quién venía cada vez que escuchaba un motor. Si era un bote que no conocíamos, teníamos que estar listos para correr a la selva. Vivíamos con incertidumbre, sintiendo que cualquier cosa podía pasar. 4 días antes de la Navidad, por el Atrato llegaron varias lanchas llenas de hombres armados que se llevaron a 5 personas de Río Sucio, entre ellas al alcalde encargado y al secretario de gobierno. Durante años no se supo nada de ellos, solo en el 2021 nos enteramos de su paradero. Durante la jornada, el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas, GRUIN, exhumó los cuerpos de 4 víctimas. Uno de ellos presuntamente corresponde al secretario de Gobierno y alcalde encargado del municipio de Río Sucio, Chocó, para el año 1996. Unas semanas después de que se los llevaran, esa violencia empeoró y se extendió más allá del casco urbano de Río Sucio. Me acuerdo de una mañana de verano cuando un estruendo nos dejó a todos con el corazón en la boca. Era el 19 de febrero de 1997. Luis Octavio, que en esa época vivía en el río Truandó, se acuerda muy bien de eso. Ese día estábamos nosotros rozando para un maíz. Estaba yo, mi papá, el otro hermanito. Y llegó un momento, creería yo que eran por ahí tipo entre 9 a 11 de la mañana, cuando pasaron los cafiros, los aviones, escuchamos como un trueno. Escuchamos un trueno así impresionante. O sea, como que el mundo como que se iba a acabar en ese momento. Y nosotros cuando escuchamos eso, lo que hicimos fue tirarnos al piso. Nos tiramos así boca abajo. Nos tapamos con hoja. Desis Ibargüen vivía muy cerca del lugar donde cayeron esas primeras bombas. Cuando yo me levanté, que empezaron a pasar esos aviones hacia la comunidad de Tamboral, yo estaba en la orilla del río y enseguida salí corriendo de la orilla del río hacia mi casa y me metí entre mi casa. Incluso que me metí fue debajo de la cama del susto que me dio. Con cada bomba que caía, se sentía la tierra temblar, el techo de las casas crujía y la cabeza se le ponía a uno grande del miedo.
es un ruido que se le queda grabado a uno en el cuerpo. Hombre, ese sonido lo siente uno como acá en el corazón, como que algo así. Incluso que cuando eso cae, uno hasta está así parado y se levanta. Siente el impulso como que alguien lo levantó del golpe. Y eso fue, es una cosa de loco. Ay, le digo que eso fue mucho nervio. Yo por eso yo cuando escucho que hay que vea que pasó un helicóptero, que van a volver a pasar aquí o que van truando, a mí me coge una cosa que yo el corazón se me quiere salir. Ese bombardeo fue el inicio de una campaña liderada por el ejército para supuestamente sacar a la FARC del territorio. Los militares la llamaron Operación Génesis, pero las bombas cayeron en nuestras comunidades. Tras los bombardeos llegaron hombres armados, todos vestían uniformes camuflados, algunos traían insignias del ejército, otros no, algunos llevaban pasamontañas y no les veíamos su rostro. Andaban todos revueltos, yendo a los caseríos, requisando las casas, matando el ganado y también se llevaron a varias personas. Hubo mucho atropello, algunos desaparecidos y varios muertos. Atribuir responsabilidades no es cosa fácil. A la justicia le tomó 16 años hacerlo. Para que eso sucediera, a nosotros nos tocó acudir a tribunales internacionales. Lo que van a escuchar es una noticia del 2013. Los sobrevivientes de la Operación Génesis, comandada entonces por el general Rito Alejo del Río, y en la que la Brigada 17 del Ejército bombardeó a 23 comunidades de la ribera del río Cacarica en el Urabá chocuano, viajaron a San José de Costa Rica para declarar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el proceso que el tribunal adelanta contra el Estado colombiano. Con el tiempo se comprobó que los paramilitares también participaron en la Operación Génesis. Un general de la República fue llevado a prisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por ese bombardeo y por todo lo que vino después. El bombardeo fue el inicio de una intensa campaña armada que terminó por desalojarnos de nuestro territorio. Imagínense, por un lado estaba el ejército y los bombardeos, por el otro estaban los paras haciendo de la suya. Y para completar, los de la guerrilla llegaron con la orden de que teníamos que salir disque a una protesta. Todos temíamos por nuestras vidas, así que no hubo tiempo para nada. Cuando yo fui a salir, yo me estaba yendo sin nada. No llevaba ni cobija para arropar a mis hijos, ni nada. Cogí las botas y en vez de colocármelas, me las metí debajo de la arcila. Y me decía mi mamá, mija, colóquese las botas, que de pronto nos toca pasar por camino donde hay espineo. Mamá, yo las llevo puestas y las llevaba aquí debajo de la arcila. Por todo el bajo atrato se regó la voz de que lo mejor que podíamos hacer era salir de nuestras comunidades para protegernos mientras las cosas se calmaban. Bueno, se dio pues como la noticia, bueno, nos vamos a hacer una caminata, vamos por 15 días. Entonces la gente, nosotros lo que hicimos fue echar, digamos, su toldo, sus cobijas en un saco de esos blancos, una costaleja, y ponerle pues su guasquita, y eso fue lo que echamos. En Chicao nos organizamos para salir. Se suponía que era por unos días nomás. Nosotros no llevábamos tanta cosa, sino un bolsito, una mudita de ropa, 2 chiritos y listo. Claribel Palacio lo vivió. Todo el mundo se fue saliendo, cogíamos bote, cogíamos champa, lo que no tenían se montaban con nosotros, con los que tenían sus botes, y así nos fuimos bajando río abajo. Lo que era yo no me preocupaba tanto por lo que llevaba, sino por lo que se quedaba. ¿Qué va a pasar con los animales? ¿Quién les va a echar la comida? Nosotros cuando nos fuimos, digamos, quedaron unos cerdos ahí en la casa. Nosotros, digamos, antes de irnos, lo que hicimos fue cortar harto popocho y tirarle ahí, digamos, ahí en el corral, y dejamos unos montaditos pues ahí encima, pues como una barbacoa, para así ellos cuando se acabara el que tenían ahí adentro, pues ellos pudieran levantarse, así se fueran bajarlo de ahí. Mi mamá les echó comida a las gallinas, patos, marranos, perros, gatos y hasta la lora como para unos 8 días. Y emprendimos el viaje río abajo. La consigna era no hacer bulla, nada de hablar, los peladitos nada de venir peleando ni llorando, nada de eso. Mi papá decía que si hacíamos silencio, podíamos escuchar el peligro de lejos y podíamos arrimar el bote a una orilla y saltarnos a correr por el monte para protegernos.
Aguas abajo empezamos a ver que ya los caseríos estaban abandonados. Todo se veía solo, sin gente. Los únicos que salían a la orilla eran los animales. La verdad es que ese momento a mí nunca se me llega a olvidar. Los vi que se paraban en la orilla y empezaban a aullar, como a lamentarse. Nos miraban como si supieran que no íbamos a volver. Y la verdad fue esa, nunca los volvimos a ver. Ya río abajo, mucho más adelante, nos orillamos y mi mamá nos preparó comida, con el arroz y el plátano que alcanzó a empacar. Me acuerdo perfectamente que mientras mi mamá cocinaba, estábamos sentados todos bajo un árbol y mi papá nos dijo que pasara lo que pasara, debíamos estar todos unidos y que si nos teníamos que dispersar, pregáramos todos de estar juntos con mi mamá, para que si alguna cosa pasara, que si nos moríamos todos juntos. Ya después de esos 4 días, que ya llegó gente de Salaquí, de acá pues de Salaquí, ya arrancamos por el río Chintadó y ya un punto otro río que se llama Metisaca. En cada cuenca había punto de encuentro, en los que las diferentes comunidades se iban juntando. Unos venían por el agua, otros venían en bote, otros venían por tierra, a llegar ahí al punto de Metisaca. Los que veníamos por el río Domingodó, llegamos a un sitio que lo llamaron el Playón. Ahí, en ese punto, nos encontramos con todos los otros que venían de los ríos Salaquí y Truandó. Ya habían por ahí unas 1000 personas ahí en el Playón. Allá pasamos como una semana. Lo que se hizo para dormir fue rozar el montecito y tender unas hojas de árboles, de platanillo y de cosas así. Encima tendíamos la cobijita y guindábamos los toldos. Menos mal era tiempo de verano y no necesitábamos techo. Jesucita Martínez le tocó vivir todo eso, estando embarazada. Me tocaba caminar una parte que había una parte dura y otra parte fangosa. Y ahí me tocaba el bolso, la barriga y el otro peladito. Y la otra sí caminaba, pero no quería caminar porque como se cansaba, ella lloraba, ella gritaba y me decía, ay, que la cargara. Y cómo me la montaba encima si llevaba el bolso, iba con la barriga y el otro. Para completar, allá en el Playón la comida empezó a escasear. Salían los hombres a buscar pescado con lente, con esa careta que se ponen, que había gente que salía y buscaba sus guaguas, eran a buscar pescado, que banano, que platanito por ahí, allá en esa rosa de arroz que podía, que tenía su corazón, se iba y cogía arroz y había un palo grande que se había caído y le hicimos un hueco y ahí hicimos las manillas y ahí pilábamos arroz y ahí comíamos el arroz sin grasa. Lavábamos la ropa sin jabón, la tendíamos en la playa. Embarcamos a Trato Arriba hasta el río Jiguamiandó. A medida que avanzábamos, más y más gente se unía. Llegamos a un punto que llaman Churimo, donde empezó la parte más dura de ese viaje. Ahí nos tocó empezar a cargar lo que llevábamos y a caminar. La carga era una bolsa de esas, un costalito, pero muy pequeño, porque como no podía con mucha carga, pero digamos, el costal grande lo llevaba el papá mío, mi papá. Y mi mamá llevaba a mi hermanito más pequeño. El drama que pasábamos llegó a ocupar algunas pocas páginas de la prensa nacional, tan ocupada que estaban en ese entonces con el escándalo de corrupción que envolvía al entonces presidente Ernesto Samper. Marzo 31 de 1997, El Espectador informa. Por físico cansancio, desnutrición o consumo de agua sucia, al menos 8 niños han muerto y varios adultos permanecen enfermos después de la extenuante travesía que protagonizan desde hace varias semanas los desplazados de la violencia en el Urabá chocuano. Pero además de algunas cifras vagas, era poco lo que la prensa lograba contar, pues la violencia que enfrentábamos sucedía lejos de las grandes ciudades. Ese éxodo del que apenas se enteraba el país, estaba ya dejando huellas muy profundas en nuestro cuerpo, llenos de peladuras y en nuestros ánimos. La gente estaba destrozada. Ya yo llevaba los pinchados, que las chanclas no me servían, que no llevaba botara con chancla. Llevábamos como 3 semanas de ruta y ya a esa altura éramos como unas 5.000 personas. Nadie estaba preparado para ese viaje. En Pueblo Pipón hubo un señor que donó como 2 vacas, pero como había tanta gente, eso no alcanzaba.
Muchos hombres decidían que mejor comiera a su mujer y sus hijos. Ellos quedaban así, con el estómago vacío. Cuando llegamos ahí, que teníamos que salir de ahí porque no podíamos estar en ese pueblo pipón. Así, para salir de ahí de noche, a las 7 de la noche. Yo dije, si es para yo moverme de aquí caminando, prefiero que me maten aquí porque yo no camino más, porque es que no era capaz. Sentía la barriga acá abajo, como que no me permitía el paso. Ya más en la noche vino un señor con eso que le colocan una mula. Bueno, con una cosa de esa, y me montó ahí. Eso, pero le digo que era lo peor, porque eso se mueve mucho. Y yo sentía como que el hijo se me iba a salir por la boca, yo sentía un desespero. Cada día era una caminata nueva. Cuando nos cogía la noche, volvíamos a cortar hojas para poner un tendido. O se ponía la cobijita sobre la tierra pelada. Y ahí nos metíamos mis papás y mis hermanos, todos a dormir. A veces incluso sin toldillo, porque no había dónde guindarlo. Al otro día, a las 4 o 5 de la mañana, empezaba otra vez la marcha. Hasta que llegamos a Llano Rico, el Viernes Santo a las 2 de la mañana. Bueno, ahí los quedamos en Llano Rico y aunque tampoco los podíamos quedar ahí, que nos fuéramos para Babarandó de una vez. Así que vino un camión de que montan las mulas, que estaba todo meado, todo sucio, y ahí los montaron en ese camión. A Babarandó llegamos en plena Semana Santa. Ese es un corregimiento del municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia. Así reportó la prensa nuestra llegada. Marzo 31 de 1997. El Tiempo informa. Hasta las 9 de la mañana, el coronel Rómulo Mosquera, de la 17ª Brigada del Ejército, había contado 2.228 personas, de los cuales 1.291 eran niños. Sin embargo, después de esa hora, se escucharon varias veces sobre el puente la marcha de botas pantaneras que anunciaban la llegada de nuevos campesinos. Sobre sus hombros asomaban los niños descalzos. Para llegar a Babarandó, desde Chicao anduvimos por agua y tierra, al menos 80 kilómetros. Pero hubo gente que anduvo más. Había pasado casi un mes desde que habíamos abandonado nuestras casas, nuestros animales, nuestros cultivos, nuestras vidas. Abril 4 de 1997. El Espectador informa. Siguen llegando más desplazados. Pese a que los generales Iván Ramírez y Rito Alejo del Río. Este es el general del que les hablé, que fue condenado por su complicidad con los paramilitares. Prometieron a los desplazados por la violencia que no habrá más bombardeos en las veredas del Chocó. Los campesinos siguen huyendo. Otro grupo de 700 desarraigados, en su mayoría niños y mujeres, esperan sumarse esta noche con los 3.000 desplazados que permanecen hacinados en Babarandó. La idea que se tenía era llegar hasta Mutatá y ocupar la carretera al mar. El bloqueo de esa vía era la única forma de que el gobierno y el resto del país supieran lo que estaba ocurriendo en nuestro territorio. Pero en Babarandó el ejército nos cerró el paso. Vea usted cómo fue la cosa. Durante la huida, las únicas instituciones que nos dieron ayuda fueron la Cruz Roja y la Diócesis de Apartado. Y cuando el Estado por fin apareció, lo hizo a través del ejército para confinarnos. Porque de ahí de Babarandó ya no nos dejaron mover ni para adelante ni para atrás. Abril 19 de 1997. El Espectador informa. Babarandó se convirtió en un verdadero campo de refugiados, donde solo se ve desnutrición y miseria. Lo más grave de todo, según las denuncias hechas por los voceros del programa aéreo de la Dirección Seccional de Salud, es que tanto las personas que están atendiendo a los desplazados como los mismos afectados padecen hambre. Advirtieron que los cerca de 6.000 desplazados subsisten desde el miércoles con 2 toneladas de banano que envió la Cruz Roja. Los niños están desnudos y no hay personal médico para atender la emergencia. Babarandó era un caserío como de unas 600 personas y en cuestión de unos días llegamos más de 6.000. Eso lo convirtió en el campo de refugiados más grande de Colombia. Pero ya les contaré de eso en el próximo episodio.
Esto es Nuestra Orilla, una serie sonora de 8 episodios producida por Colectiva Normal en colaboración con Historias para lo que viene de la Universidad de los Andes y 2 líderes sociales de Río Sucio en el Chocó. Ana Luisa Ramírez Flores, la narradora de esta historia, y Henry Serna Córdoba, productor de campo. Agradecemos especialmente a Luis Octavio Martínez Córdoba, Decis Martina Ibargüen Rodríguez, Claribet Patricia Córdoba Palacios, Jesucita Martínez Córdoba por haber compartido sus historias en el 5º episodio. También a Rafaela Buchaibe por su voz.